bendecidos, gloria a Dios por su comunión delante de Él, amén. Muy bien, la semana antepasada nuestro hermano Arturo nos estuvo compartiendo acerca de diferentes rutas que él toma el ser humano para adorar a Dios, que creemos que son las correctas, que la verdad es que no, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos estado viendo en este tiempo es que el ser humano, muy en lo profundo de nuestro ser, siempre está esa espinita, ¿verdad? Ese deseo de adorar. El punto es que a veces queremos, ahora que nosotros conocemos a Dios, creemos que lo hacemos correctamente porque venimos a la iglesia. Y la verdad es que no. Y el hermano Arturo nos hablaba acerca de 4 rutas que toma el ser humano. El primero, que es uno de los que es muy, muy común, es acerca de la excelencia humana. Y bien es cierto que la excelencia no es mala, ¿sí? Porque si no hubiera personas que trabajan con excelencia, muchas de las cosas que funcionan en el mundo no estarían funcionando. Lo primero, los aparatos electrónicos, ¿sí? Si no se hubieran hecho con excelencia no funcionarían, etcétera. El punto es que eso también lo queremos traer a la iglesia. Y digo, ¿y está mal ser excelentes en las cosas que son para Dios? No, la palabra del Señor nos enseña que todas las cosas que nosotros hacemos tenemos que hacerlas con el entendimiento, ¿sí? Cuando nos referimos en cuestiones de la alabanza y de la adoración a Dios, en cuanto a lo musical, la palabra del Señor nos muestra en el Antiguo Testamento, en Levíticos, en Éxodo, que los ministros o los que estaban sirviendo en el templo eran entendidos en lo que hacían. Cuando David escoge a todos sus músicos, inventa tantos instrumentos, etcétera, escoge personas y levitas que eran entendidos en lo que hacían y se preparaban todo el año. El punto aquí no es que sea mala la excelencia. El punto aquí es que vemos cuando Caín trajo su ofrenda a Dios, la palabra del Señor no dice que era una ofrenda fea. La palabra del Señor dice que fue una ofrenda que a Dios no le agradó, ¿sí? Entonces, quiero pensar que Caín trajo una ofrenda muy bonita de lo que él hacía. Traía flores, traía frutos bonitos, traía cosas bonitas, así como nosotros a veces venimos a la iglesia, ¿verdad? Queremos traer una adoración bonita, cantando excelentemente, tocando excelentemente. El punto es que Caín no tomó en cuenta el pecado, ¿sí? A él no le importaba. ¿Se acuerdan que cuando Caín y Abel traían ofrendas ya había pasado que habían sido expulsados del huerto? Ya no había esa comunión. Entonces él viene y trae una ofrenda pensando que iba a estar así bien con Dios. Sin embargo, no estaba trayendo una ofrenda como expiación, como la trajo Abel, que hubo un sacrificio, que hubo sangre derramada para ser limpiado del pecado. Y a veces así venimos nosotros también, llenos de pecado, queriendo traer una ofrenda y una adoración excelente, ¿sí? Por eso la palabra del Señor en Mateo 5 o Mateo 6, ya no me acuerdo, la palabra del Señor le dice: hermano, si tú tienes algo en contra de tu hermano, antes que vengas a traer la ofrenda, ¿sí? Dice, ponte a cuentas con él. El traer una ofrenda es lo mismo que trajo Caín delante de Dios, trajo una ofrenda. Entonces a veces venimos así y eso lo dijo Jesús, ¿sí? Jesús dijo, ponte primero, deja ahí tu ofrenda, ponte de cuentas con tu hermano y entonces ya vienes y presentas tu ofrenda. Ay, qué tremendo, ¿no? Y podemos decir, ¿está mal la excelencia? No, está mal el pecado. Está mal el pecado, no está mal ser excelentes, no está mal el querer venir a ofrecer lo mejor, pero lo mejor como Dios quiere que lo ofrezcas, no como tú crees que es lo mejor. Y el punto es que en nuestro orgullo y en nuestra soberbia pensamos que venimos a traer una ofrenda bien bonita al Señor. Ay, qué padre estuvo, ay, qué bonito canté, ay, qué hermoso toqué, se escuchó padrísimo. Tenemos lo mejor, tenemos los mejores instrumentos, sí, pero el corazón y el pecado hacen que esa ofrenda que tú presentes sea una ofrenda que a Dios no le agrada. Y ojo que estoy diciendo que no es mala la excelencia, es mala cuando pasas por alto el pecado.
por querer traer algo mucho más excelente, ¿sí? Miremos el corazón antes que venir a ver qué ofrecemos a Dios. La ofrenda que nosotros debemos de traer tiene que traer un sacrificio. Tiene que haber, ahora sí, como la palabra muestra, cuando trajo Abel su ofrenda había sangre de por medio, sangre que era para expiación de pecados. Y tenemos que venir con un corazón, con una ofrenda, cuando venimos delante de Dios con una ofrenda, sabiendo que yo estoy bien con mi hermano, sabiendo que yo estoy bien con mi hermana. Así es que, ojo hermano, antes de venir a adorar, a venir a la iglesia, pongamos atención, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero cuando estés enterado de que hay, el punto aquí, la palabra del Señor no dice si alguien tiene algo en contra de ti. Dice la palabra, si un hermano tiene algo en contra tuyo, tú ve. No es que el hermano, es que no ha venido a pedirme perdón, y es que él fue el que me ofendió, y es que él fue el que habló mal de mí. No, sabes que tú ve. Dice, porque tú estás enterado que esa persona tiene algo en contra tuya. Qué tremendo, porque Jesús va mucho más allá. Y vaya que Jesús era excelente en lo que hacía, ¿sí? Por eso digo, la excelencia no está peleada, el punto aquí es el pecado. Otra de las cosas, no quiero andar tanto porque se nos va el tiempo. Otra de las cosas es la vida de las tinieblas paganas. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:21. Otro de los caminos que usamos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una de las cosas, hermanos, es que a veces rechazamos, cuando Caín era, dice aquí el autor, dice que Caín representa el hombre en su mejor faceta. Dice, pero la adoración es su peor versión, o sea, él ofreció lo peor porque a Dios no le agradó. Y muchas veces así estamos nosotros, vamos tomando adoración a cosas que no le agradan a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, hicieron no lo glorificaron como Él es digno, sino que empezamos a glorificarlo de otras cosas. Estamos más preocupados por las cosas materiales o por otras cosas que glorificar a Dios. Hacemos más problema de otras cosas que el de glorificar a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios. Adán y Eva conocieron a Dios. Y luego, pero Caín y Abel no. O sea, ellos no habían tenido esa comunicación, o la Biblia no lo registra, ¿sí? Dice, pero no le glorificaron como a Dios, sino ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí el punto fue la vanidad del razonamiento. Queremos adorar cosas que la palabra del Señor no nos ha enseñado a adorar. Y a veces nos adoramos más la naturaleza, adoramos más las cosas, adoramos más la familia que adorar a Dios. Y vaya que el único punto de adoración que tiene que tener nuestra atención es Dios. La palabra no nos dice que adoremos otras cosas, pero en nuestra necesidad, ¿sí? Porque esa esencia de adorar que Dios puso en nosotros, adoramos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque perdimos el objetivo, perdimos el camino de a quién teníamos que adorar. Entonces nos distraemos con cualquier otra cosa y queremos adorar lo que sea, a quien admiramos. Puede ser algún artista. ¡Oh, qué excelente toca! O qué excelente canta. O es un grupo, el grupo de hoy. Y estamos ahí con admiradas o admirados con cosas como esas. Y dices tú, está bien admirarlos, pues está padre reconocer el talento de las personas. Pero el punto es que a veces caemos en la adoración. Y eso no es lo que Dios quiere. Perdimos nuestro foco, gastamos nuestra energía y nuestras fuerzas en adorar cosas que Dios no nos dijo que adoráramos, ¿sí? Y nos admiramos de las personas que tienen, como por ejemplo los hindúes, que tienen más de 3 millones de ídolos, y ahí está repartida su fe en cuanto ídolo se les ocurre. No nos vayamos tan lejos, aquí en nuestra nación hay santo para todo, ¿verdad?
y traen la fe repartida en cuanto santo o en cuanto ídolo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que en lugar de depositar nuestra fe y nuestra adoración al Creador, ¿sí? Otra de las cosas que nos habló la semana pasada, la vía de la confusión etérea. ¿Y qué es eso? Pues bien fácil. Es, por ejemplo, un hereje. Un hereje, hermanos, no es una persona que está en contra de la palabra de Dios, sino la palabra hereje quiere decir el que elige qué creer, ¿sí? Entonces cualquiera, aún en la iglesia podemos ser herejes, porque elegimos lo que nos conviene de la palabra. Y lo que no nos conviene y que no me gusta porque como que me cala, entonces eso no lo predico, o no lo hablo, o ni lo toco, ¿verdad? Paso de largo la palabra del Señor y eso como no conviene porque va a tratar con mi vida, con mi carne, con mi orgullo o lo que sea, pues no lo toco. Ese es un hereje, alguien que elige en qué creer. Entonces, la palabra del Señor nos da un claro ejemplo de lo que es la herejía. Pero también la palabra del Señor nos dice que tengamos cuidado de quitar un punto o una tilde de lo que ya está escrito, ¿sí? Y este ejemplo lo tiene la samaritana. ¿Se acuerdan cuando está la samaritana y va con Jesús y le dice, tengo una pregunta, ¿verdad? Y le dice, ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén hay que adorar, y nosotros los samaritanos decimos que en este monte hay que adorar. Entonces los samaritanos pues tenían algo consanguíneo, ¿verdad? Pero también traían pleito con los judíos y se habían peleado. ¿Y por qué se pelearon? Porque lo que sucede hoy en día también, hermanos, los samaritanos habían interpretado la ley a su manera, cuando lo correcto era que tenían que ir en su ley, tenían que estar en Jerusalén para adorar, ¿sí? Entonces, en su manera de traducir y de interpretar la escritura, ellos decían que era en este monte a donde tenían que ir a adorar. Entonces, para su conveniencia, ellos interpretaron la palabra, que es lo mismo que sucede. Por eso hay tantas denominaciones. Antes era más notorio, ahorita como que ya son más, permiten cierto de cosas, pero cuando yo era jovencita, 12, 13 años, estaba súper marcado quién era quién y las doctrinas súper marcadas, hermano. Hasta había un pastor que contaba un chiste que decía que había llegado un hombre a un pueblito y que quería ir a una iglesia. Y va y pregunta, ¿verdad? Oye, ¿dónde están los presbiterianos, la iglesia presbiteriana? Ay, no, esos están a un lado de la biblioteca. No les hagas ruido, porque esos nada más oran despacito, no aplauden, no música, nada más pianito, que no levantan las manos. Entonces están ahí en la biblioteca. Y lo decía, ay, pues está bien. ¿Y dónde están los bautistas? No, pues esos, no sé por qué, ¿verdad? Pero así va el chiste. Están allá en el río. Allá por el río, ellos allá están bien contentos, que no sé qué. Oye, ¿los metodistas dónde están? También estábamos incluidos ahí. No, los metodistas están a un lado del banco. ¿Verdad? Están a un lado del banco porque sí, que las finanzas y que quién sabe qué, ahí están. Oye, los pentecosteses, no, esos ahí están a un lado del manicomio, esos están locos, sí, ahí están locos, esos sí brincan, saltan, etcétera. Entonces, antes estaban bien marcados, ¿por qué? Porque cada quien interpretaba como le conviene. Hasta el día de hoy, hermanos. Y hoy hay mucho más. ¿Por qué? Porque, y más con tanta ideología y más con tanta filosofía y tantas cosas que se están metiendo en la iglesia, y lo peor es que se están metiendo en la iglesia, que se hacen denominaciones porque no están de acuerdo con tal o cual cosa y adoramos conforme a lo que creemos, y eso a Dios no le agrada, ¿sí? Adoramos conforme a lo que creemos. Está también otra que es muy común en las iglesias, la vía de la sublimidad existencial. ¿Qué es eso, Ileana? Aquí en la iglesia somos muy dados a que bueno, en la iglesia, hablo en la iglesia general, no nada más aquí en Koinonia, ¿sí? Somos muy dados a que todo se escuche bonito, a que haya cosas que hablen a nuestro corazón, y no estoy hablando nada más de la música, ¿sí? Que no nos hablen de algo que reta nuestro corazón porque nos sentimos incómodos, híjole, y ya estamos quejándonos. Y ya no me gustó cómo estuvo la predicación, ya no me gustó cómo estuvo la alabanza, ya no me gustó. Entonces, esto de la religión
todo lo que es subliminal, todo lo que es el arte, nos gustan las cosas bonitas, nos gusta la poesía, lo que es la palabra está llena también de poesía, vemos libros que son poéticos, entonces cosas que endulzan nuestro oído, y eso es bien común. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, qué hermoso estuvo el culto? ¿Por qué? Todo se alineó, ¿sí? Estuvo padrísima la oración, estuvo padrísima la alabanza, estuvo padrísimo. ¿Por qué? Porque hubo algo que motivó el sentimiento y las emociones, ¿sí? Que motivó el que todo estuviera padrísimo. Pero realmente estaba movido por el Espíritu Santo. Ahí es donde nos mueven el tapete, hermanos. Porque cantidades de iglesias hoy en día están así. Y voy a dar un pensamiento mío. Yo soy de las personas que estoy en contra de los conciertos cristianos. Y hoy en día la iglesia está plagada de artistas cristianos. Una sola vez he asistido a un concierto y le estoy hablando hace años luz, ¿verdad? Cuando era el auditorio Coca-Cola que estaba abierto. Me tocó allá en el césped. Los que son de mi camada más o menos van a saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Que ahora es el auditorio Banamex y está todo cerrado. Bueno, antes era el auditorio Coca-Cola y vino Marcos Witt, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, ¿verdad? Fue la única vez y última, porque la verdad yo estaba bien chavita, ¿verdad? Estábamos en la Liga de Jóvenes y la verdad que fuimos a ligar, ¿verdad? Porque pues concierto. Pero ahorita hay muchos conciertos. ¿Y qué hacen los? Véanlos, están en YouTube. No, yo no les estoy platicando nada que no hayamos visto antes, pero todos están ahí y va un artista cristiano y alabe al Señor y todos. Y luego de repente sale el artista que va a cantar y se escucha la euforia como hubiera salido Luis Miguel. O sea, Luis Miguel sí es artista, a eso se dedica el hombre. Pero nosotros los cristianos, digo yo, chis, espérame. Ya está todo tergiversado lo que es la adoración y la alabanza. ¿Y para quién es? Porque aunque no querramos, hermano, estas cosas traen una línea tan subliminal. Estamos en una línea tan delgada de pasar a adoración hacia mí que la adoración hacia Dios. Y en buena onda, seamos sabios. No estoy diciendo que lo que cantan no habla acerca de Dios, porque a veces nosotros cantamos aquí canciones de estos grupos y vaya que somos bien delicados en escoger canciones que adoren verdaderamente a Dios, hermano. Pero cuando ya cambias la perspectiva de lo que es la adoración y pierdes el hilo de a quién es la adoración, ahí ya perdimos todo, ¿sí? Ya perdimos todo. O sea, ya no estás trayendo una verdadera adoración, ya no estás preocupándote por a quién estás adorando. El punto aquí, hermanos, es que la adoración que tú ofreces a Dios es gratis. No tienes por qué ir a pagar. La adoración no nada más es ir a un concierto. La adoración no nada más es cuando vienes aquí a la iglesia. La adoración se hace siempre, constantemente en tu casa. Desde que te levantas, piensas en Dios. Así como cuando pensabas en la novia, ¿verdad? Ay, ¿qué estará haciendo ahorita? O en el novio, ¿verdad? Ya me va a hablar, me va a mensajear, o whatever, ¿verdad? Lo que sea. ¿Sí? Con esa misma emoción. Esa es la verdadera adoración. Cuando tú te levantas y lo primero que piensas es en tu Creador. En lo primero que piensas es decir, hoy, Señor, te voy a honrar. Hoy me voy a esforzar para que mi carne no me domine y yo pueda decir, hoy voy a estar en paz. Hoy voy a tratar de controlar mi carácter. Hoy voy a tratar, Señor, de adorarte con todo mi ser. Y mi adoración es parte de mi vida. ¿Sí? Pero perdemos el hilo, hermanos, porque pensamos que estamos trayendo una adoración bien bonita, bien excelente. ¿Sí? Y la verdad es que, como los dije en estudios pasados, Dios rechaza, ¿sí? Dios rechaza las adoraciones que no están conforme a lo que Él quiere.
Y una de las cosas es que es imposible tener una adoración conforme a lo que Dios quiere si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Toda adoración tiene que ser inspirada. ¿Y sabes por qué? Porque la adoración sale desde allá. Viene aquí y yo nada más soy un reflejo, ¿sí? La adoración viene desde Dios. Yo nada más reflejo algo de lo que el Espíritu Santo pone en mí para darle a Dios, ¿sí? No es algo que nazca de mí, hermano. No es algo que nazca del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en mí. Dios puso esa esencia para que tú y yo adoráramos. Y, una de las cosas que ya les di el resumen del hermano y ya se me va a acabar el tiempo, pero otra de las cosas que nosotros vemos, hermano, en la adoración es que si es la religión o es adoración, ¿sí? A lo mejor no voy a terminar el punto, pero desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, la religión ha sido una carga para la iglesia. Nos hemos llenado de tantas rituales o de tantas cosas que pensamos que así debe de ser la adoración, ¿sí? Y hablo en general. Cuando nosotros venimos a la iglesia, y hablaba en mis tiempos, ¿verdad? Cuando antes las denominaciones estaban muy, muy marcadas, había denominaciones, y les digo porque estuve en una de ellas, que eran pentecosteses, imposible que trajeras pantalones, menos estar parado aquí al frente, ¿sí? Era pecado, hermanos, y te sacaban versículo mal interpretado, ¿verdad? Ahora lo vemos. Dice, pero y tenías que traer el cabello largo y no te podías pintar, y allá íbamos dando sustos a la iglesia, ¿verdad? Pobre Señor, pobre el Señor. Pero no, que no nos tocara ir a una fiesta, porque ahí sí te emperijollabas y muy peinada y muy pintada y muy arreglada, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene el Señor? ¿Verdad? Entonces así nos hemos llenado en la iglesia de muchas rutinas, rituales, etcétera, etcétera, que no son nada de la adoración que Dios quiere para nosotros. No es nada que traiga adoración a Dios. Y el punto es que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos libertad y vino a quitar esa esclavitud que había en nosotros de llevar rigurosamente la religión, pero nosotros nos cuesta dejarla. Es que si no se hace en ese orden, ya perdimos la espiritualidad. Dice, como yo digo, entonces ya no es lo que ya no va a ser adoración. Y la verdad es que no es así. La palabra del Señor dice que vino Jesús a hacernos libres. Ahora, como los samaritanos, ya no es en este monte, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, una de las cosas que podemos ver en la palabra del Señor es que cuando el Señor le dice a la samaritana, vendrá el día que ni en este monte ni en Jerusalén vas a adorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo y mi cuerpo son templos del Espíritu Santo y ya no necesitas ir a un lugar. Imagínate que Dios fuera un Dios que estuviera en un río, todos tendríamos que ir a ese río a adorar. O imagínate que Dios estuviera en un monte, todos tuviéramos que ir a un monte a adorar. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios es espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, entonces nosotros podemos adorar en cualquier parte, en donde estemos. Nada más no me vayas a salir que yo aquí en el antro adoro a Dios, ¿sí? Porque no es cierto. La palabra del Señor nos habla también de santidad, de guardar nuestra vida. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, ahí Dios nos ha dado esa libertad de adorar. Ya no tenemos que ir a un monte, ya no tenemos que ir a un río, ya no tenemos que ir a un templo, ¿sí? Aquí nos juntamos para enriquecernos unos a otros, pero la adoración es siempre. No se trata de religión. Y hemos hecho que Dios nada más encerrarlo a un edificio. Hemos pensado, ¿verdad?, que Dios nada más está en un solo lugar.
Y la verdad es que la palabra del Señor nos enseña que Él es espíritu. Y nosotros adoramos en el Espíritu, a través de su Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo todo está relacionado? Entonces, si yo no tengo el Espíritu de Dios, no puedo traer una adoración. Por más excelente que yo sea, por más sacrificio que yo haya hecho, por más que me haya esforzado, si no hay un reconocimiento y no hay un mover del Espíritu Santo en mi vida, la adoración que yo pueda traer es nula y no le va a agradar a Dios, porque Dios ha establecido cómo es que hay que adorarle. Yo no tengo que inventar. Las denominaciones han inventado ya tantas cosas como tenemos que venir a adorar. Había denominaciones en que decían que no había que aplaudir y mucho menos levantar las manos. Yo crecí en una iglesia presbiteriana, ahí nos convertimos de niños y claramente tengo aquí una vez que una persona fue de visita a la iglesia y quiso adorar, cantábamos himnos para empezar, levantó las manos, inmediatamente llegaron los diáconos y le bajaron la mano. Aquí no se levanta la mano. Es más, pasó un tiempo en que hacíamos obras muy largas, ¿verdad? De 2 horas y había una presentación donde iban a estar los ángeles, era una obra de Navidad. Y los ángeles iban a gloria en las alturas y no sé qué iban a andar diciendo ahí los ángeles. No sabían cómo levantar las manos. Oye, ¿cómo las levantamos? Así, 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 o así. No sabían, porque ellos no tenían esa experiencia de levantar las manos. Y porque la palabra del Señor nos dice que alcemos nuestras manos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Y cada denominación es así. Pero la palabra del Señor es clara. Cuando la palabra del Señor habla a nuestras vidas, no hay grises, no hay negros ni celestitos. Es clarísimo lo que la palabra del Señor nos dice. Y la palabra del Señor dice que tenemos que adorar a Dios y tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y luego otra de las cosas que dice, adelante el versículo dice, y tales es necesario que le adoren. Hay una necesidad en tu interior, en mi interior, de adorar a Dios. Hay una necesidad porque Dios la puso en cada uno de nosotros. Dios puso esa necesidad. Por eso ha habido tantas religiones en el mundo. Chéquense y pónganse a estudiar. Cada pueblo que haya en el mundo, hermanos, cada pueblo tiene una deidad. Cada pueblo tiene a alguien a que adorar. Así sean indios, así sean indios del antepasado, ¿sí? Vemos por ejemplo, los griegos cómo adoraban al sol, a la luna, los egipcios. Nosotros también en nuestros antepasados tenemos que se hacían sacrificios. O sea, en todo el ser humano siempre está esa necesidad de adorar a Dios. Por eso la palabra nos dice, tales adoradores, los que son en el espíritu, es necesario, porque está en nosotros la necesidad de adorar. El punto es que si lo hacemos a la persona correcta, ¿sí? Nos hemos desviado por adorar cosas que no deberían de ser. Adoramos nuestros títulos, adoramos nuestras carreras profesionales. Es que ya somos profesionistas. Adoramos a nuestra familia, pero no adoramos al Creador. Y no estamos tan diferentes a los que adoraban al sol, o a los que adoraban a la luna, o a los que adoraban, no sé, el amor, ¿sí? Hasta día hay del amor. Y el punto es que nosotros también ahí vamos, ¿verdad? Nos mezclamos con esas celebraciones. Y qué tremendo. Porque Dios nos ha dado, no nos ha dado un día específico para la adoración, sino que la adoración es siempre. A veces también nuestra adoración fluye a través de los alimentos. Dices tú, ¿cómo está eso? ¿Sí?
La palabra del Señor dice, ¿se acuerdan cuando los judíos no podían comer ciertas cosas porque fue establecido por Dios en el Antiguo Testamento? Pero cuando viene el Espíritu de Dios y se le presenta a Pedro, si era Pedro, ¿verdad? Y le baja un lienzo y le dice a Pedro, mata y come, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, son cosas inmundas. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he purificado. Y muchas veces así hay religiones. En Semana Santa, vamos a poner en Semana Santa, ¿sí? En Semana Santa no se come, ¿qué? Sí se la saben, ¿verdad? Prójimo, hermano, no se come prójimo. No se come carne. Y hay rituales para eso. Entonces, bueno, y esas peleas había en el Nuevo Testamento, hermano, ¿sí? Si nosotros estudiamos la palabra, Pablo se echó unos round y Pedro también por gente que hablaba acerca de la comida, de que están comiendo cosas que no deben y que es el sábado. Y así estamos a veces aquí también en la iglesia, ¿sí? Y pensamos que la adoración fluye a través de eso. O fluye también a través del tiempo. Y la verdad es que el tiempo es en todo momento. El tiempo de adorar es siempre. Nosotros tenemos que adorar en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Pero hay esa necesidad. El punto es si lo hacemos a la persona correcta. Si realmente estamos ofreciendo a Dios una adoración como es digno, perdón, de adorar, ¿sí? Y como Él es digno de adorar es por medio del Espíritu Santo. No es trayendo una adoración excelente, que sí es correcto, traer una adoración con la más excelencia porque Dios es digno, pero si esa está llena de pecado y no te has puesto a cuentas con tu hermano, entonces ya deja de ser excelente, ya deja de traer ese sacrificio que Dios quiere que traiga, ¿sí? Si es una adoración que está nada más cargada de sentimientos y de emociones y nada más es por lo que sentí bonito, y no está llena del Espíritu Santo, entonces nada más quedó ahí. Por eso cuando nos vamos, haz de cuenta que ya pasamos, pusimos palomita y ya no pasó absolutamente nada en nuestras vidas, porque eso no trajo una transformación en nosotros. Y sabes que la adoración trae una transformación en nosotros. Por eso la adoración es necesaria todos los días. Dios bajaba al huerto a convivir con Adán y con Eva todos los días. ¿Y sabes para qué bajara? Para que le adoraran, para que le reconocieran, para que le honraran. Así Dios, a través de su Espíritu Santo, todos los días baja con nosotros para que, dice, porque tales adoradores Él busca que le adoren. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no lo dijo ningún apóstol ni nadie más. Jesús dijo, tales adoradores Dios busca que le adoren. Así como Dios buscaba en el pasado a Adán y a Eva en el huerto, ahora a través de nuestro Señor Jesucristo y por la sangre del Cordero, y porque ahora Él hizo ese sacrificio para que pudiéramos tener libre acceso y volver a restaurar ese propósito que Dios había puesto en nosotros, ahora Él busca otra vez que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad, y nos dejemos de cualquier religiosidad que impide que traigamos una adoración correcta delante de Dios, ¿sí? Una adoración que carezca de pecado. Y que si hay pecado, porque somos humanos y pecamos, ¿verdad? No estamos exentos de ser tentados todo el tiempo. Nos pongamos a cuentas con Dios para poder traer una adoración mucho más excelente de lo que nosotros pensamos. Una adoración conforme a lo que Dios quiere que demos. Una adoración como Él estableció que se diera. No necesitamos hacer nada más, no necesitamos inventar más, no necesitamos traer el mundo aquí a la iglesia para atraer gente, como les decía en clases pasadas. No necesitamos hacer nada de eso. La palabra del Señor dice que si nosotros levantamos a Jesús, a todos atraerá a Él. Entonces no tenemos que hacer más que adorar a nuestro Dios, que su Espíritu sea manifestado a través de esta adoración, que sea reconocida la obra del Cordero, que sea reconocida la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de nuestra adoración. Si nuestra adoración no trae ese reconocimiento, entonces nada más son palabras bonitas, cosas que endulzan el oído, son poesías bonitas, son cosas que nada más llenan las emociones,
un ratito, porque las emociones son pasajeras, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones? La alegría, el enojo, la tristeza, ¿sí? La melancolía, son emociones que son pasajeras. Ahorita estoy bien contenta, no sé si al rato voy a estar enojada o voy a estar triste o voy a estar, no sé, pero es pasajero, porque son emociones. Pero cuando una adoración es guiada por el Espíritu Santo, eso no pasa, porque el Espíritu Santo te insta a más. ¿Sabes qué, Señor? Hoy tuve una experiencia, un encuentro contigo donde yo pude sentir tu presencia, donde yo pude ver que tú me hablabas por medio de tu Espíritu Santo y quiero más. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, el desear estar con Él, el deseo de siempre buscar a Dios. Hay ese deseo de que si no lo hago me siento incompleto, me siento incompleta, ¿sí? Eso es lo que provoca el Espíritu Santo, el deseo de siempre estar con esa persona que amas, con esa persona que trae paz a tu corazón. Y eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hace una verdadera adoración. El que nosotros deseemos siempre estar buscando de Dios, el estar en relación con el Creador y no con lo creado, ¿sí? Así es que en esta hora vamos a orar, ahí donde estamos en nuestros lugares. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Yo te pido que tú nos perdones, Señor. Si hay en nuestro corazón contiendas, si en nuestro corazón hemos hablado mal de personas, Padre, nos ponemos delante de ti a cuentas, pidiendo que tú limpies nuestras conciencias de obras muertas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a ti para pedirte, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que tú quieres, que tu Espíritu Santo venga a morar en nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a llenar, Padre Celestial, y hablar a nuestro espíritu que es lo correcto, Señor. Necesitamos de la guía de ti, Señor. Necesitamos, Padre Celestial, que tú sigas hablando a nuestro corazón y que tú pongas, Señor, ese anhelo, ese deseo, Padre Celestial, de escuchar tu palabra, de tener esa comunión contigo, Señor, de tener esa relación contigo, de querer más de ti, de aprender más de ti, Señor. Padre, pone en nosotros, Señor, el conocerte como tú eres, Señor, el saber qué es lo que tú anhelas y qué es lo que tú deseas a través de nuestra adoración, porque eres digno, Señor. Reconocemos, Señor, tu poder. Reconocemos tu señorío, Padre Celestial, pero queremos que ese señorío, Señor, sea en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, habla a cada uno de nosotros, Padre. Habla a nuestros corazones, Señor. Pone en nosotros ese fuego, como decía el profeta Jeremías, esa pasión en nuestro estómago, Señor, en nuestro ser, de querer, Señor, estar en tu presencia siempre, de buscar tu rostro, Señor, tu guianza. Que tu Espíritu Santo nos guíe a traer una adoración correcta, Señor, que a ti te agrade, Padre. Para que llegue un día, Señor, en el cual podamos ver, Señor, que la ofrenda que trajo tu iglesia, Señor, como sacrificio de alabanza, Señor, traía expiación, Padre, y era agradable delante de ti. Padre, así mismo, Señor, líbranos, Señor, de traer una ofrenda como la de Caín, que a lo mejor era bonita en su exterior, pero carecía de expiación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser sabios, Señor, a ser entendidos en tu palabra, Señor. Quita de nosotros cualquier necedad, cualquier terquedad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, a ser, Padre, como tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. A ser personas, Señor, dóciles en ser guiadas por ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la otra semana.